¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen tropezar con cada obstáculo posible, convirtiendo cada oportunidad en un fracaso? Descubre cómo Fyodor Dostoyevsky desentraña esta autodestructiva tendencia humana en sus obras, revelando los errores fatales que cometemos cuando permitimos que el miedo, la arrogancia y la evasión gobiernen nuestras vidas. Si estás cansado de ser tu peor enemigo y listo para enfrentar las verdades que pueden transformar tu existencia, sigue adelante. No es solo literatura, es un espejo de nuestras propias batallas internas. En Apuntes del subsuelo, Dostoyevsky nos ofrece un retrato intensamente vívido de un narrador cínico y frustrado, un hombre encerrado en las profundidades de su mente, incapaz de conectar con el mundo que lo rodea. Este personaje, conocido como el hombre del subsuelo, es el epítome de una vida no vivida, dominado por un análisis paralizante que lo mantiene estático, observando la vida desde las sombras, pero nunca participando en ella. Haré algo. Dice que iniciará una pelea, pero nunca lo hace. Este ciclo de indecisión y deseo sin acción no es único de este personaje. Refleja una parálisis emocional y existencial que permea a muchas personas en la sociedad actual. Este es un espejo de nuestras propias vidas cuando permitimos que el miedo y la sobreanalización nos impidan tomar las riendas de nuestra existencia. Este hombre del subsuelo, en su oscura reflexión, no es más que un microcosmos de la lucha humana. Divide el mundo en dos categorías: aquellos que actúan y aquellos que piensan. Desafortunadamente, él se clasifica a sí mismo en el segundo grupo, no por falta de capacidad, sino por un miedo profundo y paralizante a las consecuencias de sus actos. Esto, señores y señoras, es una tragedia de la condición humana. Es un relato de advertencia que nos enseña sobre los peligros de la inacción. Este narrador no es solo un personaje, es una voz que grita desde lo más profundo de la psique humana, una voz que nos advierte del peligro de quedar atrapados en nuestras propias trampas mentales. Las acciones que nunca tomamos, las palabras que nunca decimos, los caminos que nunca recorremos por miedo al error o al rechazo, son precisamente las que definen los límites de nuestra vida personal. El hombre del subsuelo se lamenta constantemente de su incapacidad para actuar. Su vida es una serie de desafíos no aceptados, de amistades no realizadas, de amores no correspondidos, no por falta de oportunidad, sino por su renuencia a enfrentar la realidad de su existencia. Su lucha no es contra el mundo externo, sino contra su propio reflejo, contra la imagen de un hombre que podría haber sido, pero que nunca será si sigue eligiendo la seguridad de su análisis sobre la incertidumbre de la acción. La verdadera tragedia del hombre del subsuelo no radica en su miseria, sino en su consciencia clara y aguda de esa miseria, en su profundo entendimiento de su propia parálisis. Este es el núcleo de su sufrimiento, la total y devastadora conciencia de que es él mismo el arquitecto de su propia desdicha. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Cuánto de nuestra propia vida está determinada por nuestras decisiones de no actuar? ¿Cuántas veces hemos permitido que el temor al error nos impida alcanzar nuestro verdadero potencial? Este personaje de Dostoyevsky nos sirve como un claro recordatorio de que la acción es el único antídoto contra la parálisis del análisis. Nos insta a movernos, a actuar, a vivir de verdad, porque solo a través de nuestras acciones podemos empezar a entender el verdadero propósito de nuestra existencia y comenzar a darle forma a nuestras vidas de manera significativa. Evitar la confrontación es un comportamiento humano común, pero profundamente problemático. A primera vista, parece una estrategia sensata: mantener la paz, evitar el conflicto, preservar nuestras relaciones tal y como están. Sin embargo, Dostoyevsky, a través del lente tortuoso del hombre del subsuelo, nos revela la profunda verdad de esta elección. Es una ruta hacia una vida vacía y sin propósito, una trampa que nos impide alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. Cada vez que enfrenta un desafío, evita esta situación con vehemencia. Aquí, el narrador no solo muestra su cobardía, sino que también se convierte en cómplice de su propio sufrimiento. Su evasión constante del conflicto no hace más que reforzar su miseria y limitación personal.
Este patrón de evitar los desafíos es más que una simple reticencia, es un rechazo a la propia evolución. El miedo que lo impulsa no es trivial. Es el miedo a la revelación de sí mismo, a enfrentarse a lo que realmente es, y más importante, a lo que podría llegar a ser. El hombre del subsuelo se enfrenta a cada desafío con un retiro estratégico, pero cada retirada es una derrota en la batalla por su propia identidad y su potencial humano. Cuando evitamos el conflicto, cuando nos retraemos de los desafíos que la vida nos presenta, nos estamos negando a nosotros mismos la oportunidad de enfrentar nuestras propias debilidades, de luchar con ellas y, en última instancia, de superarlas. Esta evitación sistemática se convierte en una cárcel autoimpuesta, donde la seguridad de lo conocido supera nuestra capacidad de crecimiento. El espectador pasivo, el papel que el hombre del subsuelo adopta tan completamente, es un papel que muchos de nosotros podemos encontrar terriblemente familiar. Observar la vida desde la barrera, seguro, sin riesgos, pero también sin participación y, por ende, sin verdadera satisfacción. Es una existencia marcada por lo que podría haber sido en lugar de lo que es, una sombra de lo que podría lograrse si solo nos atreviéramos a actuar. El conflicto, aunque doloroso y desafiante, es necesario. Es el catalizador del cambio, el maestro que nos obliga a enfrentar la realidad con valentía, a ajustar nuestras estrategias, a aprender y adaptarnos. Sin esta confrontación, sin este enfrentamiento con el mundo y con nosotros mismos, no hay crecimiento, no hay verdadera comprensión de nuestras capacidades ni del mundo que nos rodea. Y aquí yace la verdadera tragedia del hombre del subsuelo. Su vida es un reflejo de las peores consecuencias de evitar la confrontación. No solo permanece inalterado, estancado y miserable, sino que también se convierte en un mero observador de una vida que nunca vivirá plenamente. Su sufrimiento es, paradójicamente, tanto su creación como su castigo, una perpetua autodestrucción emocional y espiritual que él mismo elige, día tras día. Este es un llamado a todos nosotros para que examinemos nuestras propias vidas. ¿Estamos evitando los desafíos que podrían hacernos crecer? ¿Estamos, como el hombre del subsuelo, convirtiéndonos en espectadores pasivos en nuestra propia existencia? Si es así, es imperativo que reconsideremos nuestra estrategia. La vida, con todos sus conflictos y desafíos, es una invitación a convertirse en el héroe de nuestra propia historia, no el villano de nuestra tragedia personal. Por lo tanto, enfrentemos esos desafíos con valentía y convicción. Enfréntate a los conflictos no como amenazas insuperables, sino como oportunidades esenciales para el crecimiento personal y la realización. Solo a través de este compromiso activo con nuestra propia vida, podemos esperar escapar de las sombras del subsuelo y caminar hacia la luz de una existencia plena y significativa. En la vida, comprometerse es asumir la responsabilidad de forjar nuestro propio destino. Sin embargo, el hombre del subsuelo de Dostoyevski escoge un camino diferente. Se sumerge en la negación, rehusándose a asumir cualquier forma de responsabilidad por sus acciones o su situación, prefiriendo culpar a otros por su infortunio. Esta decisión de evadir el compromiso no solo lo mantiene encerrado en su miseria, sino que también le impide encontrar cualquier tipo de alivio o redención. Este momento de renuncia no es un simple acto de desesperación, es un abdicar a toda responsabilidad personal. Aquí yace la verdadera tragedia del hombre del subsuelo, su negativa a participar en la narrativa de su propia vida. Al rechazar el compromiso, rechaza la esencia misma de la existencia consciente y deliberada. Es un acto de autocastigo, donde priva a sí mismo de la capacidad de mejorar su condición, de aprender de sus errores, de madurar. La evasión de la responsabilidad es un tema recurrente en nuestras vidas contemporáneas. Muchas veces encontramos más sencillo y menos doloroso culpar a las circunstancias o a otros por nuestros fracasos y desdichas. Este comportamiento no solo es destructivo, sino que también es profundamente paralizante. Nos convierte en víctimas de nuestra propia inacción, en meros observadores de una vida que se desvanece entre excusas y justificaciones. El hombre del subsuelo se enfrenta a numerosos momentos que podrían haber servido como puntos de inflexión. Encuentros con otros, oportunidades de reconciliación, momentos de introspección. Sin embargo, en cada ocasión, elige el camino de menor resistencia,
la negación y la culpa. Esta elección es reveladora. Muestra su temor profundo no solo al fracaso, sino también al éxito. El éxito implica cambio, responsabilidad y, sobre todo, la necesidad de mantenerse a la altura de las nuevas expectativas. Su incapacidad para comprometerse tiene ramificaciones que van más allá de su descontento personal. Bloquea cualquier posibilidad de redención y condena su existencia a un ciclo perpetuo de remordimiento y desilusión. Este ciclo es una cárcel autoimpuesta, construida ladrillo a ladrillo con cada elección de evasión y cada oportunidad desperdiciada. ¿Qué podemos aprender, entonces, de este oscuro reflejo de la condición humana que Dostoyevski nos presenta? La lección es clara y resonante. El compromiso es la piedra angular de una vida vivida plenamente. Sin él, estamos destinados a ser espectadores pasivos de nuestras propias vidas, atrapados en un laberinto de ¿qué podría haber sido?, en lugar de navegar el río de lo que es posible. La vida, en toda su complejidad, exige de nosotros una participación activa. Requiere que nos levantemos cada día y elijamos ser los autores de nuestra historia. Requiere coraje para enfrentar nuestros miedos, determinación para superar nuestros fracasos y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de perseguir un propósito más grande que nuestras circunstancias momentáneas. En última instancia, el hombre del subsuelo nos sirve como un espejo, una advertencia sombría de lo que podría suceder si nos rendimos al cinismo y la resignación. Su vida es un testimonio del costo humano de rehusar a luchar, de negarse a asumir la responsabilidad personal. Es un llamado a cada uno de nosotros para no seguir su ejemplo, para no dejar que el miedo y la autocompasión dicten nuestro curso. Comprometerse significa elegir la vida en lugar de la sombra de la existencia, elegir la acción en lugar de la inercia, elegir la responsabilidad en lugar de la evasión. Es, en última instancia, elegir ser un ser humano pleno, completo y vibrante, capaz de transformar tanto su mundo interior como el exterior. La arrogancia intelectual es una fortaleza formidable, edificada no de piedra o acero, sino de ideas, opiniones y un apego férreo a la propia percepción de erudición. El hombre del subsuelo de Dostoyevski, encerrado en este bastión, se encuentra atrapado en una paradoja. Mientras más se enorgullece de su conocimiento, más se aliena del mundo que lo rodea y de las personas que podrían enriquecer su vida. Esta postura no solo es un reflejo de su orgullo intelectual, sino también de un miedo subyacente, el temor a ser desafiado, a ser probado y encontrado falto. En lugar de abrirse a nuevas ideas y experiencias, elige recluirse en un eco de su propio monólogo interior, donde todas las voces coinciden con la suya. Esta decisión, lejos de protegerlo, lo condena a una vida de aislamiento y desconexión. Este autoimpuesto exilio intelectual es profundamente dañino. La interacción y el choque de diferentes ideas no solo son fundamentales para el crecimiento personal, sino también esenciales para nuestra participación en la comunidad y la sociedad. Al negarse a engancharse con puntos de vista que contradicen los suyos, el hombre del subsuelo se roba a sí mismo la oportunidad de crecer, de adaptarse y de evolucionar. Además, este aislamiento lo lleva a una miseria perpetua, no porque carezca de compañía, sino porque ha elegido una compañía que nunca lo desafía, nunca lo contradice y nunca lo impulsa a reconsiderar. Esta es la peor forma de soledad, estar rodeado, no de personas, sino de las sombras de lo que uno ya cree saber. En este refugio de seguridad intelectual, donde las ideas no son examinadas sino veneradas, donde no hay lugar para el error o la duda, el hombre del subsuelo se encuentra incapaz de participar de manera significativa en la vida. Su arrogancia lo ha despojado de la humildad necesaria para aprender de los demás, para ver el mundo a través de diferentes lentes y para apreciar la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Lo que Dostoyevski nos muestra con este personaje no es solo la tragedia de una vida no vivida, sino también la trampa de una mente cerrada. La verdadera inteligencia, el verdadero conocimiento, no reside en acumular hechos o en alardear de erudición, sino en la capacidad de cuestionar, de dudar de uno mismo, de estar dispuesto a aprender de todo y de todos. Es crucial, entonces,
que reconsideremos nuestra relación con nuestro propio intelecto. ¿Nos escondemos detrás de él como un escudo contra el mundo o lo usamos como un puente hacia nuevas ideas y nuevas personas? La diferencia entre estos dos modos de vida no podría ser más grande. Al final, el mensaje es claro y resonante. La arrogancia intelectual no solo limita nuestra comprensión del mundo, sino que nos encierra en una cámara de eco de nuestra propia creación. Nos convierte en prisioneros de nuestras presuposiciones y prejuicios, incapaces de ver más allá del horizonte estrecho de nuestro entendimiento actual. Por lo tanto, dejemos de lado la falsa seguridad de la arrogancia intelectual. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones a las infinitas posibilidades que la vida ofrece cuando estamos dispuestos a escuchar, aprender y cambiar. Este es el único camino hacia una vida verdaderamente rica y satisfactoria, un camino pavimentado no con certezas inquebrantables, sino con una curiosidad incansable y una humildad profundamente arraigada. En la exploración de Dostoyevski sobre el hombre del subsuelo se nos revela una verdad fundamental. La vida, en toda su complejidad y desafío, exige de nosotros un compromiso activo. La parálisis por análisis, la evitación del conflicto, el rechazo al compromiso y la arrogancia intelectual no son más que barreras que nos apartan de nuestro verdadero potencial. A través de estas lecciones, el autor nos insta a enfrentar nuestros miedos, a abrirnos a nuevas perspectivas y a participar plenamente en la rica tapestría de la existencia humana. Solo entonces podremos superar las sombras de nuestra propia limitación y caminar hacia la luz de una vida vivida con propósito y significado.